Brújula maestra, video número 8, mapa número 8, segunda parte. Hayamos quedado en lo que era la validación de datos. Vamos a ver qué es eso de la validación de datos dentro del plan de mejoramiento. Entonces tenemos, el encabezado dice así, la fecha en que se empieza a hacer el plan de mejoramiento. La asignatura varía, ¿cierto? Matemáticas, ética, religión, en fin. Lectura crítica, física, química, ciencias naturales, como cada colegio lo quiera organizar. Ahora, ¿en qué se van a basar para hacer ese plan de mejoramiento? En los resultados académicos de un periodo, puede ser, o los resultados académicos de fin de año. Puede tener como base también resultados de Saber 11, o sea, la prueba que presentan los muchachos en agosto, o los resultados de las pruebas que presentan los de tercero, quinto y noveno, o los resultados de una prueba externa, o los resultados internos. Ya cada colegio determina en qué se va a basar para hacer su plan de mejoramiento. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Se consiguen los gráficos y se pegan. Vamos a dar un ejemplo más tarde. Se consiguen los gráficos, bien sea en tablas o en datos estadísticos de torticas o círculos. Aquí se basan en esto. Vamos a ver el ejemplo a continuación. La segunda parte es pegar la teoría. Escribir la teoría, en qué se basan los docentes para hacer el plan de mejoramiento. Entonces, para eso vamos a ver el ejemplo. Bueno, mire que las fortalezas es donde escribimos lo que más sobresale en un colegio. Pues, ¿cuál fue el mejor resultado? En fortaleza, bien sea en componente o en competencia. ¿Y cuáles son las debilidades? ¿Ya? También se tienen las debilidades. Es una plantilla. Recuerde, el B son las fortalezas y el C son las debilidades. Y aquí viene lo que les prometí, el análisis de los 5 por qué. Aquí tenemos la tabla que nos va a permitir analizar los 5 por qué. Dice respuesta, pregunta 01 tiene una respuesta. Hay una acción, hay un responsable y hay una fecha de implementación. A la pregunta 1, a la respuesta 1 viene la pregunta 2, como les voy a mostrar a continuación. Entonces pasemos de una vez. Esta es la plantilla. Miremos a este colegio. Por ejemplo, este colegio tuvo como base los resultados académicos del año, digamos, los 2016 y se propuso una meta en el 2017. En ese caso es 2024, 2025, 2026. Entonces la parte amarilla son los resultados que se lograron el año inmediatamente anterior. Y la parte que está en azul es la meta. Es la meta. Mire que la meta está en azul y la parte amarilla es el resultado que se obtiene. O sea que el indicador base es la parte amarilla y el indicador meta es la parte azul. Está para todas las áreas de conocimiento. Obsérvese, para todas las áreas de conocimiento. Y esta es la tabla que tienen de pegar. O los datos o los gráficos que deben de pegar. En este caso son barras horizontales. Luego pegan los resultados de las pruebas Saber 11 del año anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el año 2016 y tenemos el año 2017. A este colegio, en el año 2016, como que les fue mucho mejor que en el año 2017. Estamos haciendo un comparativo en los años 2016 y 2017. A ver qué pasó para que hagamos el plan de mejoramiento. La desviación estándar de los 2 años. Mire que la desviación estándar, mientras más bajita sea, es un grupo más homogéneo. Mire que en el 2017 fue una desviación muy grande comparada con la del año anterior.
Mire, en el 2016 le fue mucho mejor y la desviación estándar fue poquita. En el 2017 le fue muy mal y la desviación estándar le fue muy grande. Ahora aquí está la teoría, vean. La teoría del plan de mejoramiento. Entonces la teoría es que los docentes conozcan las competencias y los componentes de todas las áreas, o al menos de la que le corresponde editar, o la que le corresponde trabajar. Aquí está la teoría de los componentes, la teoría de las competencias. Ahí está la teoría con su respectiva conceptualización. Esto se hace para todas las materias: lectura crítica, inglés, ciencias naturales. Hay que pegar la teoría. Aquí tenemos la fortaleza. Entonces las fortalezas que el Estado colombiano le arrojó a ese colegio es que son fuertes en la aplicación de los derechos básicos de aprendizaje en los planes de mejoramiento al estudiante. Es una fortaleza. Mejora en la competencia de comunicación, representación y modelación. ¿Cuáles son las debilidades? La de mayor impacto se convierte en la pregunta 1. Ojo con esto. La de mayor impacto, o sea, la debilidad de mayor impacto es la que se convierte en la pregunta número 1. ¿En qué? En los componentes metrogeométrico y aleatorio, en las competencias de planteamiento y resolución de problemas. Ahí están ya resumidas las componentes y las competencias que son debilidades. Otra debilidad, que no se alcanzaron las metas propuestas en el año, que se propusieron el año anterior, son los resultados académicos internos o las pruebas externas. ¿Cómo se hacen los 5 por qué? Entonces, miren cómo funciona esto. La mayor debilidad se convierte en la pregunta número 1. Miren la pregunta: ¿por qué los estudiantes frente a un problema que involucre información cuantitativa no plantean ni implementan estrategias que lleven a soluciones adecuadas? ¿Ya? Porque esa fue la debilidad que arrojó la prueba de Estado. Entonces entre profesores se responden: hombre, porque no interpretan las medidas de tendencia de datos y carecen de elementos de razonamiento argumentativo en geometría. ¿Qué hay que hacer? Usar informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar problemas en contextos cotidianos de otras áreas y usar diferentes estrategias para determinar medidas de superficie y volumen. ¿Quiénes son los responsables? Todos los docentes del área. Fecha de implementación es permanente. Es permanente. Se mejora a través de todo el año. A lo mejor al año siguiente las vas a ver. Mire que la pregunta, como les dije, la pregunta, aquí está mi claro, la respuesta 1 se convierte en la pregunta 2. La respuesta 01 se convierte en la pregunta 02. Vamos a ver por qué lo llaman los 5. ¿Por qué? Porque hay que saber cerrar para que no se convierta en un círculo vicioso. ¿Por qué no interpretan medidas de tendencia y datos y carecen de elementos de razonamiento argumentativo y geometría? Entonces, entre profesores se responden: creemos que porque no se formulan problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas y diagramas y no utilizan procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes en diferentes situaciones. ¿Qué hay que hacer? Proponer preguntas o problemas que tienen solución a partir de la interpretación de la gráfica o tabla que representan un conjunto de datos y explicar la pertinencia o no en la solución de un problema de cálculo de área o volúmenes de acuerdo con las condiciones de la situación. ¿Quiénes son los responsables? Todos los docentes del área. Fecha de implementación es permanente porque son las pruebas saber 11. Luego la pregunta 03 viene de la respuesta 02. Mire, ¿por qué no se formulan problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas y diagramas y no utilizan procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes? Se responde: porque no se asocian o correlacionan variables presentadas o planteadas en una solución de problemas.
¿Qué hay que hacer? Relacionar el lenguaje cotidiano y matemático desde la realización de actividades con material concreto y didáctico. Mire que, vuelvo y repito, responsable todos los docentes del área. Fecha de implementación permanente. No siempre va a ser así. No depende. Recuerde que la pregunta 4 viene en la respuesta 3. ¿Por qué no asocian o correlacionan variables presentadas o planteadas en una solución problema? Alta estrategia de integración de contenidos curriculares. Mire la acción que es muy bonita. Sensibilizar docentes, estudiantes con el uso de aplicaciones. Colombia Aprende, Taquiz, Darrón, el modo GeoGebra. Uso de muchas plataformas. Y por último tenemos que la pregunta número 5 viene de la respuesta 4. ¿Cómo? Mire que ya vamos a cerrar. Vamos a cerrarla. ¿Cómo se pueden establecer estrategias de integración curricular? Con la planificación y organización de caminos de lectura y escritura que permitan desarrollar las competencias transversalmente. Acción 5. Aprovechamiento, en este caso, del día E, listando los temas correspondientes de caminos de lectura y escritura, matemáticas. ¿Quiénes? Todos los docentes del área. Mira aquí, son ya todos los docentes del área. A lo último, entonces, viene el seguimiento a las acciones. Entonces, las acciones fueron eficaces. Se analiza si lo que usted planeó el año pasado sí fue efectivo para el año actual. ¿Ya? Se cumplieron con las metas propuestas. Recuerden que al inicio del plan de mejoramiento se tuvieron los resultados de la terminación de un año y se cogieron unas metas. Entonces comparamos las metas con las que se lograron en el año inmediatamente anterior. Aquí firma el jefe de área, firma el docente y es así como se hace un plan de mejoramiento. Después analizamos lo que son los 5, la espina de pescado, que es algo más complejo. Hay que tener la idea ustedes de cómo se organiza un plan de mejoramiento. Espero que este video les sirva de luz para que hagan un trabajo muy cooperativo, muy eficaz. Feliz tarde. Brújula maestra, video número 8, mapa número 8, segunda parte. Hayamos quedado en lo que era la validación de datos. Vamos a ver qué es eso de la validación de datos dentro del plan de mejoramiento. Entonces tenemos, el encabezado dice así, la fecha en que se empieza a hacer el plan de mejoramiento, la asignatura o área, ¿cierto? Matemáticas, ética, religión, en fin, lectura crítica, física, química, ciencias naturales, como cada colegio lo quiera organizar. Ahora, ¿en qué se van a basar para hacer ese plan de mejoramiento? En los resultados académicos de un periodo, puede ser, o los resultados académicos de fin de año. Puede tener como base también resultados de saber 11, o sea, la prueba que presentan los muchachos en agosto, o los resultados de las pruebas que presentan los de tercero, quinto y noveno, o los resultados de una prueba externa, o los resultados internos. Ya cada colegio determina en qué se va a basar para hacer su plan de mejoramiento. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Se consiguen los gráficos y se pegan. Vamos a dar un ejemplo más tarde. Se consiguen los gráficos, bien sea en tablas o en datos estadísticos de torticas o círculos. Aquí se basan en esto. Vamos a ver el ejemplo a continuación. La segunda parte es pegar la teoría. Escribir la teoría, en qué se basan los docentes para hacer el plan de mejoramiento. Entonces, para eso vamos a ver el ejemplo. Bueno, mire que las fortalezas es donde escribimos lo que más sobresale en un colegio. Pues, ¿cuál fue el mejor resultado? En fortaleza, bien sea en componente o en competencia. ¿Y cuáles son las debilidades? ¿Ya? También se tienen las debilidades. Es una plantilla. Recuerde,
El B son las fortalezas y el C son las debilidades. Y aquí viene lo que les prometí, el análisis de los 5 por qué. Entonces aquí tenemos la tabla que nos va a permitir analizar los 5 por qué. Dice respuesta, pregunta 01 tiene una respuesta. Hay una acción, hay un responsable y hay una fecha de implementación. A la pregunta 1, a la respuesta 1 viene la pregunta 2, como les voy a mostrar a continuación. Entonces pasemos de una vez. Esta es la plantilla. Miremos a este colegio, por ejemplo. Este colegio tuvo como base los resultados académicos del año, digamos, los 2016 y se propuso una meta en el 2017. En ese caso es 2024, 2025, 2026. Entonces la parte amarilla son los resultados que se lograron el año inmediatamente anterior. Y la parte que está en azul es la meta. Es la meta. Mire que la meta está en azul y la parte amarilla es el resultado que se obtiene. O sea que el indicador base es la parte amarilla y el indicador meta es la parte azul. Está para todas las áreas de conocimiento. Obsérvese, para todas las áreas de conocimiento. Y esta es la tabla que tienen de pegar. O los datos o los gráficos que deben de pegar. En este caso son barras horizontales. Luego pegan los resultados de las pruebas Saber 11 del año anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el año 2016 y tenemos el año 2017. A este colegio, en el año 2016, como que les fue mucho mejor que en el año 2017. Estamos haciendo un comparativo en los años 2016 y 2017. A ver qué pasó para que hagamos el plan de mejoramiento. La desviación estándar de los 2 años. Mire que la desviación estándar, mientras más bajita sea, es un grupo más homogéneo. Mire que en el 2017 fue una desviación muy grande comparada con la del el año anterior. Mire, en el 2016 le fue mucho mejor y la desviación estándar fue poquita. En el 2017 le fue muy mal y la desviación estándar fue muy grande. Ahora aquí está la teoría, vean. La teoría del plan de mejoramiento. Entonces la teoría es que los docentes conozcan las competencias y los componentes de todas las áreas. O al menos de la que le corresponde editar o la que le corresponde trabajar. Aquí está la teoría de los componentes. La teoría de las competencias. Ahí está la teoría con su respectiva conceptualización. Esto se hace para todas las materias. Lectura crítica, inglés, ciencias naturales. Hay que pegar la teoría. Aquí tenemos la fortaleza. Entonces las fortalezas que el Estado colombiano le arrojó a ese colegio es que son fuertes en la aplicación de los derechos básicos de aprendizaje en los planes de mejoramiento al estudiante. Es una fortaleza. Mejora en la competencia de comunicación, representación y modelación. ¿Cuáles son las debilidades? La de mayor impacto se convierte en la pregunta 1. Ojo con esto. La de mayor impacto, o sea, la debilidad de mayor impacto es la que se convierte en la pregunta número 1. ¿En qué? En los componentes metrogeométrico y aleatorio, en las competencias de planteamiento y resolución de problemas. Ahí están ya resumidas las componentes y las competencias que son debilidades. Otra debilidad, que no se alcanzaron las metas propuestas en el año, que se propusieron el año anterior, son los resultados académicos internos o las pruebas externas. ¿Cómo se hacen los 5 por qué? Entonces, miren cómo funciona esto. La mayor debilidad se convierte en la pregunta número 1. Miren la pregunta, ¿por qué los estudiantes frente a un problema que involucre información cuantitativa no plantean ni implementan estrategias que lleven a soluciones adecuadas? ¿Ya? Porque esa fue la debilidad que arrojó la prueba de estado.
Entonces entre profesores se responden, hombre, porque no interpretan las medidas de tendencia de datos y carecen de elementos de razonamiento argumentativo en geometría. ¿Qué hay que hacer? Usar informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar problemas en contextos cotidianos de otras áreas y usar diferentes estrategias para determinar medidas de superficie y volumen. ¿Quiénes son los responsables? Todos los docentes del área. Fecha de implementación es permanente. Es permanente. Se mejora a través de todo el año. A lo mejor al año siguiente las vas a ver. Mire que la pregunta, como les dije, la pregunta, aquí está mi clavo, la respuesta 1 se convierte en la pregunta 2. La respuesta 01 se convierte en la pregunta 02. Vamos a ver por qué lo llaman los 5. ¿Por qué? Porque hay que saber cerrar para que no se convierta en un círculo vicioso. ¿Por qué no interpretan medidas de tendencia y datos y carecen de elementos de razonamiento argumentativo o geometría? Entonces, entre profesores se responden, creemos que porque no se formulan problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas y diagramas y no utilizan procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes en diferentes situaciones. ¿Qué hay que hacer? Proponer preguntas o problemas que tienen solución a partir de la interpretación de la gráfica o tabla que representan un conjunto de datos y explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o volúmenes de acuerdo con las condiciones de la situación. ¿Quiénes son los responsables? Todos los docentes del área. Fecha de implementación es permanente porque son las pruebas saber 11. Luego digo, la pregunta 03 viene de la respuesta 02. Mire, ¿por qué no se formulan problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas y diagramas y no utilizan procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficie y volúmenes? Se responde, porque no se asocian o correlacionan variables presentadas o planteadas en una solución de problemas. ¿Qué hay que hacer? Relacionar el lenguaje cotidiano y matemático desde la realización de actividades con material concreto y didáctico. Mire que, vuelvo y repito, responsable todos los docentes del área. Fecha de implementación permanente. No siempre va a ser así. No depende. Recuerde que la pregunta 4 viene de la respuesta 3. ¿Por qué no asocian o correlacionan variables presentadas o planteadas en una solución problema? Alta estrategia de integración de contenidos curriculares. Mire la acción que es muy bonita. Sensibilizar docentes, estudiantes con el uso de aplicaciones. Colombia Aprende, Taquiz, Clarón, el modo GeoGebra. Uso de muchas plataformas. Y por último tenemos que la pregunta número 5 viene de la respuesta 4. ¿Cómo? Mire que ya vamos a cerrar. Vamos a cerrarla. ¿Cómo se pueden establecer estrategias de integración curricular? Con la planificación y organización de caminos de lectura y escritura que permitan desarrollar las competencias transversalmente. Acción 5. Aprovechamiento, en este caso, del día E, listando los temas correspondientes de caminos de lectura y escritura, matemáticas. ¿Quiénes? Todos los docentes del área. Mira aquí, son ya todos los docentes del área. A lo último, entonces, viene el seguimiento a las acciones. Entonces, las acciones fueron eficaces. Se analiza si lo que usted planeó el año pasado sí fue efectivo para el año actual. ¿Ya? Se cumplieron con las metas propuestas. Recuerden que al inicio del plan de mejoramiento se tuvieron los resultados de la terminación de un año y se cogieron unas metas. Entonces comparamos las metas con las que se lograron en el año inmediatamente anterior. Aquí firma el jefe de área, firma el docente y es así como se hace un plan de mejoramiento. Después analizamos lo que son los 5, la espina de pescado, que es algo más complejo. Ahí tienen la idea ustedes de cómo se organiza un plan de mejoramiento. Espero que este video les sirva de luz para que hagan un trabajo muy cooperativo, muy eficaz. Feliz tarde.